Buenas noches, Leonardo Manovanda del quinto semestre de Derecho. Les saluda y vamos en esta ocasión a disertar acerca del derecho laboral en lo que respecta a sus fuentes como instrumento jurídico, en lo que se relaciona a la contratación individual de un trabajador frente a la necesidad económica de un empleador. Leonardo Manovanda les saluda. Bueno, muy bien. Podemos introducirnos a este tema estableciendo que el derecho laboral es una respuesta dialéctica a aquellos engranajes legales que hace que el trabajador se consigne en la protección de sus derechos, ¿no? De acuerdo a eso, el derecho laboral, históricamente hablando, surge desde la explotación estructural de los elementos de haber permanecido en el propósito de que debe haber una relación simétrica entre lo que es la, la necesidad material del trabajador frente a la necesidad económica del empleador. Frente a esto podemos establecer que de acuerdo a Cabanellas 1993 y Mazabanda del año 2018, consigna las fuentes del derecho laboral desde dos aristas relacionados a su base de origen para poderlo efectivizarlos como tal. Tenemos las fuentes materiales, que son los hechos sociales o las presiones sindicales, que hace que obliguen a establecer legislatura frente a las convergencias o divergencias sociales que se puedan presentarse dentro de las necesidades consignes de protección de derechos de los trabajadores. Lo que la sociedad, la fuente familiar, los elementos políticos, económicos, etcétera, que hagan que esta fuente material se consigne como una de las bases para poder establecer esta simetría deseada o ejecutada entre el trabajador y el empleador. Luego vienen las fuentes formales, que son los mecanismos que en cambio otorgan fuerza vinculante a la norma. Es aquí donde se establece aquella vinculación jerárquica para que la norma sea efectiva dentro de la sociedad para la protección de los derechos tanto del empleador como del trabajador, ¿no? Es así que en el derecho laboral lo que reina siempre va a ser la voluntad de las partes. Es decir, aquella necesidad donde el empleador deposite dentro de su actividad económica para hacer fuerza material de trabajo en la sociedad y aquella implicación de la necesidad de poder superarse profesionalmente de aquellos que se les llaman trabajadores para también aportar a esa fuerza motor social llamada trabajo. Entonces, esto llega de por sí que toda voluntad de las partes logran tener un mínimo inderogable. Es decir, que dentro de este aspecto la contratación individual se convierte en un elemento real de protección de derechos porque es donde se establecen sus respectivas cláusulas dirigido a proteger la dignidad del trabajador. Es por ello que dentro de lo que corresponde a las fuentes del derecho laboral tenemos la jerarquía de la Constitución y de los tratados internacionales. En respecto a la Constitución, esta se establece como la Carta Magna de un país y es donde se radica la supremacía jurídica del territorio nacional, dentro de la cual, en este sentido, en nuestro territorio ecuatoriano, la Constitución regula el principio pro operario, es decir, las normas más favorables, y la intangibilidad de derechos, donde se establece que los derechos son irrenunciables, ¿no? Cuyo fin está establecido para protección de la dignidad del ser humano por encima del capital, redefiniendo la función social de la empresa en un efecto simétrico que debe existir de igualdad entre el trabajador y el empleador. Luego viene en los tratados internacionales, que en este caso la fuente principal dentro del marco del trabajo es la Organización Internacional del Trabajo, donde desde aquellos tratados eh, que entran en vigencia en aquellos territorios nacionales que se incorporan a estos tratados, eh, se establece como líneas universales el hecho de poder tener libertad sindical, erradicación del trabajo infantil y seguridad ocupacional.
y que ésta tiene que ser concordante, pues, o alineadas a la legislatura nacional para poderlo establecer como control de convencionalidad entre lo que respecta a los elementos universales establecidos en tratados internacionales y el principio de progresividad donde se establezca que el derecho debe ser progresivo y no retrotraído. Bueno, luego vienen las fuentes de ley, el contrato colectivo y el reglamento interno. La ley insignia del trabajo aquí en el Ecuador corresponde al Código de Trabajo, donde se operacionaliza la relación laboral, las modalidades de contratación, la jornada, las remuneraciones y los causales de terminación, ¿no? Esta ley establece los parámetros mínimos para que entre las partes puedan pactar condiciones que vayan reguladas por la ley tanto del trabajador como del empleador. Luego, en línea jerárquica, sigue el contrato colectivo, que es donde se establece la consigna de protección de derechos de una masa laboral destinado a otorgar su fuerza de trabajo en una institucionalidad particular donde esté asentado él o los empleadores. En este sentido, cuando esto se establece y se consigna dentro del territorio ecuatoriano, el contrato colectivo se lega a fuerza de ley y que ésta, pues, en general suele superar los beneficios de la ley general, puesto que se trata de la contextualización de la misma en el territorio o en el terreno específico de una institucionalidad particularizada, donde se acciona de acuerdo a la actividad económica específica que el empleador lo está materializando dentro de la fuerza del trabajo social. Y por último, llega el reglamento interno, que en cambio tiene, este en cambio tiene origen patronal. Así como el trabajador tiene sus derechos consignes, también lo tiene el empleador. Y el reglamento interno es la instrumentalización que hace que el empleador, mediante aprobación administrativa desde el Ministerio de Trabajo, haga la regularización de la operación técnica del trabajo, pero que ésta no debe ser tampoco transgrediendo a la ley. Es decir, que ésta puede establecer sus condiciones particulares de regularización de lo que el trabajador puede accionar dentro de esta actividad económica, pero que no puede ejercer sanciones que no estén previstas en la ley como caracterizaciones que también vayan en contra de la misma. Bueno, seguidamente tenemos la jurisprudencia y la doctrina, que son elementos de fuentes complementarias que haga que, si en el caso de que entre todas las fuentes de derecho laboral antes definidas se genere una laguna jurídica, nace la jurisprudencia para poder establecer análisis análogos para poder solventar la solución de un determinado conflicto que se pueda ejercer en la aplicación de la normativa o entre la relación entre las partes, donde la voluntariedad puede quedar en riesgo, ¿no? Y es así como tal también se incorpora la doctrina, donde se establece que mediante estudios realizados podrían también relacionarlos a la solución de una problemática determinada. Y por último, la costumbre, que se establece el hecho de aquella repitencia que se lo hace a voluntad propia entre las partes, que ésta se convierte en un elemento material de formalidad que haga que esto se eleve como una de las fuentes también del derecho laboral, ¿no? Y por último, como lo dije al principio, la fuente insigne de la consigna de la determinación asimétrica entre el trabajador y el empleador se encuentra en la fuente del contrato individual, donde específicamente en el contrato individual es donde se debe materializar, por ejemplo, un principio prooperario, es decir, la norma más favorable, donde se establece que si el contrato colectivo supera la ley, se prevalece el contrato. Y si el reglamento otorga mayores beneficios a los trabajadores que la ley, prevalece el reglamento, ¿no? La fuente más protectora siempre va a prevalecer. Y en el sentido jerárquico de estas fuentes podemos determinar que en primera instancia está la Constitución y los tratados internacionales, en segunda instancia está la ley, que es el Código de Trabajo, en tercera instancia está el contrato colectivo y en instancias materiales se encuentra el contrato individual, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre, ¿no? Y por último, como conclusión, podemos determinar que la delimitación clara de estas fuentes del derecho laboral consignada en fuente material de realidad hace que nosotros tengamos la plena sensibilidad y conciencia que todo esto tiene que estar interrelacionado y que si uno de estos elementos interrelacionantes pudiese omitir el cumplimiento de la ley, se está poniendo en vulnerabilidad o en riesgo los derechos consignados o del trabajador o del empleador, ¿no?
Por lo tanto, este derecho tiene que estar comprometido con la equidad, donde ninguno de las fuentes debe ser neutrales, sino más vale establecer aquello que el derecho proteja como bien jurídico, en este caso el trabajo, para poder hacer una relación simétrica entre empleador y trabajador. Luego, hace que estas fuentes del derecho laboral generen un sistema robusto e integrado que entre lo que determine la Constitución, los tratados internacionales, la ley, los contratos colectivos, el reglamento interno, el contrato individual, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre, se ponga en balanza con aquellos principios generales que equilibre la justicia entre el empleador y el trabajador, siendo que de esta forma el abogado moderno como, como operante de la justicia a través de la profesión que ésta ejerza, en el materia laboral, hace que las fuentes del derecho laboral le constituya a este profesional jurídico un arsenal para construir entornos de trabajo y posibilitar que la ley en su defensa se establezca como intercedente de los espacios para la autorrealización y el progreso social, consiguiendo esa relación simétrica entre el trabajador y el empleador, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería, pues, estimada doctora, compartir y de mi parte, pues, ha sido un placer y un gusto. Buenas noches.